Por el mundo no encontré un amor que fuese igual, y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así. Hoy vamos a tratar dos temas muy difíciles del Evangelio. De hecho, el conflicto principal del Evangelio lo vamos a estar hablando hoy. ¿Sí sabían ustedes eso? Que el Evangelio tiene un problema grave, un conflicto muy difícil de solucionar. Y sin embargo es el centro del Evangelio, lo más importante. Más adelante se van a dar cuenta a qué conflicto me refiero. Vamos a hablar de dos aspectos de Dios. Especialmente vamos a hablar de un aspecto de Dios, de una característica de Dios, un atributo de Dios, y es el amor de Dios. Hoy vamos a conocer qué es el amor de Dios. Amén. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de quién era Jesucristo, ¿recuerdan? Entonces vimos un panorama amplio de lo que la Biblia nos dice acerca de quién es Jesucristo. Aprendimos lo que nos dice Juan capítulo 1, que Jesucristo es el Verbo, o sea que Él es la palabra, Él es la palabra de Dios. Aprendimos lo que nos decía por allá en Génesis, cuando hablaba de que Él era el rey que iba a venir. Silo, ¿se acuerdan? Aquel a quien pertenecen todas las cosas. Aprendimos que Él es rey, profeta y sumo sacerdote. Aprendimos que Él es el Hijo de Dios, pero algo muy importante de lo que aprendimos hace 8 días es que Él, Jesucristo, es hombre. Él es el verdadero hombre. ¿Recuerdan eso? El verdadero hombre no tiene pecado. Así como Adán, cuando Dios creó a Adán, no lo creó con pecado y era un verdadero hombre. Jesucristo, de hecho, es más hombre que nosotros. Porque ser humano no significa ser pecador, no son sinónimos. Y Jesucristo nos mostró que Él era 100% hombre, pero sin pecado. ¿Recuerdan esas palabras cuando leíamos que Él vino en semejanza de carne de pecado? En semejanza de carne de pecado. Amén. Estudiamos también acerca del sufrimiento que tuvo que vivir Cristo aquí en la tierra. Y el sufrimiento no era otro que el pecado de los hombres. Tener que soportar, como Él un día dijo, generación malévola, perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Cristo tenía que sufrir día a día la maldad de los hombres. Y como leímos hace 8 días en Hebreos 12:3, debemos considerar aquel que soportó tal contradicción de pecadores, porque no hemos peleado contra el pecado como Cristo peleó, hasta derramar su sangre. Amén. Hoy vamos a ver un atributo, dos de hecho: el amor de Dios y la ira de Dios. Seguro que si yo les pregunto a ustedes por cuál atributo quieren que empecemos, claro, todos van a querer que empecemos por el amor de Dios. Y de hecho en las iglesias cristianas es muy popular el tema del amor de Dios. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Miremos 1 Corintios 13, miremos lo que dice 1 de Juan. Dios es amor, Dios es amor. Amén. Pero es imposible conocer realmente el amor de Dios si no conocemos la ira de Dios. Si no conocemos la ira de Dios, no vamos a entender el amor de Dios. Porque lo que la gente del común entiende por amor de Dios no es otra cosa que un Dios que no tiene ningún problema con el pecado. Ese es un Dios bueno para el mundo. Para el mundo, un Dios bueno es aquel que bendice, enriquece, da felicidad, da prosperidad, da bendiciones, pero que no se irrita con el pecado. Ese sería un Dios bueno para el mundo, pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios ama, pero Dios también aborrece. Cuando las personas llegan al Evangelio, llegan por diferentes motivos, ¿no? Por diferentes razones. Algunos llegan
porque su hogar se les está dañando, porque no se entiende ya con el marido, porque están a punto, a las puertas del divorcio, y dicen, alguien le dice, vaya a una iglesia cristiana y ya se le van a solucionar sus problemas. Otra persona tal vez quebró en su negocio y le dicen, vaya a la iglesia cristiana, que allá en la iglesia cristiana Dios lo va a prosperar. Otras personas llegan a la iglesia porque están tristes, porque tienen mucha tristeza, viven hundidos en la depresión, y les dicen, vaya a la iglesia cristiana, ya se va a volver usted una persona alegre. Otras personas simplemente son muy pecadores y quieren dejar de ser pecadores y empezar a vivir una vida moral, una vida recta, ¿sí? Sin embargo, el Evangelio va mucho más allá de eso. Esas son añadiduras de la vida cristiana. Realmente nosotros, ¿de qué hemos sido salvados? ¿De qué hemos sido salvados? Alguno dirá, yo fui salvado del infierno. Yo vivo en el infierno y Dios me salvó. Otro dirá, no, yo fui salvado del pecado. Otro dirá, no, yo fui salvado del diablo, porque el diablo me tenía preso. Hermanos, Dios nos salvó de Él mismo. ¿Tú sabías eso? Dios te salvó a ti de Él mismo. No existe nada más peligroso y aterrador para el ser humano que la ira de un Dios santo. Y cuando Dios te salva a ti, te salva de su ira. Es Dios quien pone al pecador en el infierno, no es el diablo. Es Dios quien pone al pecador en el infierno. Vamos a tener una perspectiva hoy acerca de la ira de Dios, y vamos a ver cómo es la ira de Dios para el pecador. Amén. ¿Qué produce la ira de Dios? ¿Qué despierta la ira de Dios? Cuando uno habla normalmente de la ira de Dios, la gente se imagina que Dios es como una persona iracunda, que caprichosamente decide arrasar ciudades, destruir países, desatar pestes y hambres porque simplemente está de mal genio. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es bueno, pero lo único que puede despertar esa respuesta natural es el pecado. La ira de Dios es la respuesta de su naturaleza al pecado. Ahora, nosotros juzgamos el pecado siempre como algo ligero, siempre nos parece que el pecado es algo que no es tan grave, pero sin embargo el pecado es muy grave. Quiero que reflexionemos un momentico sobre Adán y Eva. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva? Un pecado. ¿No les parece que Dios es muy exagerado al condenar a toda una humanidad al destierro, al poner sobre el hombre una maldición, sobre la mujer otra maldición, maldecir la tierra por un pecado? ¿No les parece que es un Dios extremo, un Dios exagerado? Y uno empieza a examinar lo que pasó en el jardín del Edén y dice, ¿tanto problema por comerse una fruta? ¿Tanto problema por comerse una fruta? ¿Tan grave era el pecado por comerse una fruta? Hermano, solamente había un mandamiento. Solamente había un mandamiento, y Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Cuando son tentados por la serpiente y ellos ceden a la tentación, se hacen partícipes de la rebelión de la serpiente. Ahora, hay muchos pecados acá, muchos pecados se cometieron en ese momento. El primero de ellos, haber hecho a Dios mentiroso, porque la serpiente dijo, con que Dios ha dicho. Y ellos terminaron creyendo más lo que la serpiente decía, porque la serpiente les dijo, no, si tú comes del árbol no vas a morir, sino que serás como Dios. Entonces, naturalmente, Eva tuvo que haber pensado, Dios me mintió, Dios me engañó y la serpiente me está diciendo la verdad. Entonces, no fue solamente que se comieran la fruta, no fue solamente eso, sino que hicieron a Dios mentiroso.
Y el único mandamiento que Dios les había dado libertad de todo, y el único mandamiento lo quebrantan deliberadamente. Su pecado fue grave. Ahora, seguido de ese pecado empiezan a venir otra serie de pecados, el egoísmo. Cuando Dios llama a Adán para que dé cuenta de sus actos, le dice: ¿qué has hecho? ¿Y qué dice Adán? La mujer. ¿A quién se estaba salvando él ahí? A él mismo, ¿cierto? Estaba diciendo: yo no tuve la culpa, fue la mujer. ¿Y la mujer qué dice? La serpiente. Así como con el pecado que ellos cometieron, sus ojos fueron abiertos y descubrieron su desnudez, también la maldad quedó impregnada en su alma. Y tan pronto volvieron a hablar con Dios y se dan cuenta que lo que salió de su boca fue pecado. Egoísmo. Lo correcto de Adán hubiera sido haber puesto que la cara, ¿cierto? Haber afrontado los actos y haber dicho: ¿qué pasaría si Adán hubiera respondido como respondió el rey David? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué pasaría si Adán se hubiera arrepentido? Pero pregunto, ¿Adán se arrepintió? ¿Adán se arrepintió? No se arrepintió. En ningún momento nosotros vemos que Adán le pida perdón a Dios. Entonces no estaba ni siquiera convencido de su maldad. Tal vez Adán también pensaba, como muchas personas, la mayoría: es una exageración de Dios que nos quiera sacar de acá por comernos una fruta. Ignorantes somos en cuanto al pecado porque no entendemos la gravedad del pecado. Quiero que vayamos por un momento a Ezequiel 22, versículo 19, por favor, del 19 al 22. Ezequiel capítulo 22, del 19 en adelante. Amén. Dice así: por tanto, Ezequiel 22, 19, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, y hierro, y plomo, y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. El Dios de la Biblia, hermanos, es peligroso. Peligroso. Le dice Dios a este pueblo: ya que ustedes se comportan como escorias. La escoria es lo que, cuando uno está haciendo procesos de fundición, el material que se está purificando normalmente se queda pegado a lo que se está, a lo que uno quiere extraer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno está fundiendo hierro y el hierro no sale totalmente limpio, sino que todo lo que no servía, todos los residuos se van a ir pegados y es necesario limpiar la escoria. Eso, en otras palabras, es basura. Es basura. En otras palabras, Dios le está diciendo a este pueblo: ya que ustedes se han querido comportar como basura, yo los voy a tratar como se trata la basura. Así como yo cojo el hierro, el bronce, la plata, el estaño y los meto en un horno de fuego y los fundo, así voy a hacer con ustedes. Hermanos, trate usted de leer este pasaje de la manera más tranquila, de la manera más amorosa, de la manera más cariñosa a las personas. Y sin embargo va a encontrar lo mismo: ira de parte de Dios. Si yo quisiera leerles esto con el mayor de los cariños, se lo tendría que leer de la misma manera. Como quien junta plata, bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. ¿Cómo le rebajamos el tono a esto? ¿Se puede? ¿Será que Dios estaba
jugando con el pueblo de Israel cuando escribió esto. Aquí vemos a un Dios que está enojado, y cualquiera de nosotros también podría decir: Dios está exagerando, el pecado no es para tanto. Ahora, ¿el pecado ofende a Dios? Lo ofende en gran manera, a tal grado que despierta su ira. Despierta su ira. Nosotros no conocemos su ira, no la hemos vivido, no la hemos experimentado. Y en el amor de Cristo yo te invito a ti, que si no eres cristiano, no escojas la ira. No digas: voy a probar a ver qué es la ira de Dios. No lo hagas. Muchos atributos de Dios, muchos aspectos podemos encontrar en la creación. En la creación vamos a descubrir su sabiduría, ¿cierto? Descubrimos que Él es poderoso, descubrimos que Él es bueno, pero su ira no está manifestada en la creación. No la hemos visto. ¿A qué compararemos su ira? Ahorita más adelante, me estoy adelantando un poquito, pero más adelante vamos a ver un pasaje que a mí me causó terror. Un pasaje que dice que aún las piedras delante de la ira de Dios como que se aplastan. Una roca delante de la ira del Dios Todopoderoso quiere esconderse. Una piedra. ¿Qué no hará con nosotros, hombres y mujeres pecadores? ¿Dónde nos va a poner? Nos puede destruir, como dice el Salmo 1. Somos como el tamo que está en el desierto, somos como polvo. Dios puede destruir nuestra vida solamente con desearlo, y nos vamos a tener que un día presentar cara a cara frente a este Dios terrible que nos habla la Biblia. Quiero que miremos otro pasaje. Salmo 7, el versículo 11. Amén. Salmo 7:11 dice así: Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Por años hemos escuchado un dicho que dice: Dios odia el pecado, pero ama al pecado. Pero le damos otra vez el pasaje. Le damos lo que dice: Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces Dios, así como aborrece el pecado, también aborrece al pecador. ¿Por qué? Porque Dios no va a derramar su ira sobre pecados. ¿Sobre quién va a derramar su ira? Sobre pecadores. Encontramos que Dios no va a destruir la mentira, va a destruir del infierno a los mentirosos, a los que dicen mentiras. Eso es terrible. Un Dios que está airado contra el impío todos los días de su vida es un Dios terrible, es un Dios que no queremos conocer. Ahora miremos todo lo que el pasaje nos dice. Si no se arrepiente, si este impío contra el que Dios está airado no se arrepiente, él, ¿quién será él? Dios afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esta es la imagen de un Dios que se está armando para una guerra. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un Dios que está preparando sus flechas y está preparando armas de muerte para destruir un día a sus enemigos. Por años yo leía la Biblia y encontraba que la Biblia hablaba mucho de los enemigos de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y yo escuchaba que la Biblia hablaba por todas partes de enemigos de Dios. Y yo decía: pobrecitos los enemigos de Dios. Y no entendía que yo era uno de sus enemigos. Ser pecador es hacerse enemigo de Dios. Tal vez a usted no se lo habían dicho, hermanos, pero estamos en guerra contra Dios. La humanidad está en guerra contra Él y Él no fue quien comenzó la guerra. Fuimos nosotros. Alguien tal vez dirá: ese no es el Dios que yo conozco.
Yo acepto que tú digas eso, pero este es el Dios de la Biblia, el Dios que está airado contra el impío todos los días. Ahora, ¿por qué no vemos su ira? ¿Por qué Dios simplemente no mata a los pecadores? ¿Por qué simplemente no los destruye a todos? Porque, como nos dice acá en el versículo 11, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Dios está armado y listo para ejecutar toda la venganza sobre los pecadores. Sí, la Biblia nos muestra la imagen de un Dios que es un Dios de guerra. Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, temible, fuerte en batalla. ¿Habrá alguien que pueda hacerle frente a Dios? ¿Habrá alguien que pueda resistirlo? Dios va a vencer y va a destruir a cada uno de sus enemigos. Y no los va a destruir por destruirlos, los va a destruir justamente. Cuando Dios se enfada con el pecador, no se excede, pero tampoco le da menos. Le da su justa retribución, y la justa retribución del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios no es un exagerado, hermano. Dios no es un exagerado. Adán y Eva pecaron, y la paga del pecado es muerte. Lo único que Dios podía darles a ellos era muerte. Dios debe ser justo, tiene que ser justo. Si Dios no es justo, no es Dios. Él debe ejecutar el juicio con justicia, y a cada uno va a pagar conforme a sus obras. Cada quien tendrá que comparecer delante de Dios un día, y cada uno recibirá su recompensa conforme a sus obras. Así está escrito. ¿Se le podrá escapar algo a las cuentas de Dios? ¿Podremos estafar a Dios y decirle: Señor, merezco menos castigo? ¿Quién podrá sostenerse en pie delante de este Dios que la Biblia dice que es el juez de la tierra, el juez de jueces, el juez que juzga a los jueces? Un Dios que, según la Biblia, es inconmovible. Un Dios que es como una piedra, inconmovible, nada lo hace cambiar de parecer. Él es inmutable. Tal vez, si Dios te guarde, tú terminas en un problema judicial y estás a punto de ir a la cárcel, tú vas a decir: ay, que me toque un juez o una juez que sean buenas personas, que sea sensible al dolor, un juez que me mire con lástima, con misericordia, un juez que llore. Y tú tal vez vas a apelar a eso, y cuando estés frente al juez vas a decir: estoy arrepentido. Tal vez sí estás arrepentido. Tal vez le vas a decir: ayúdeme, juez, y le vas a llorar y le vas a decir: vea, tengo hijos, ayúdeme, tenga misericordia de mí. Y vas a querer tocarle el corazón a esa juez o a ese juez. Pero cuando estemos delante de nuestro Dios, si nos presentamos delante de Él para ser juzgados, nos vamos a presentar frente a un Dios que es inconmovible. Tus lágrimas, tus lloros, tus ruegos ya no van a servir de nada. Acuérdate del rico y Lázaro. ¿Te acuerdas? El rico estaba atormentado allá en una llama y suplicaba: manda a Lázaro para que moje su dedo, la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya era tarde. Ya no hay gracia, ya no hay misericordia, solamente ira de parte de Dios. La gracia, así como lo hemos conocido aún su ira, estamos conociendo solamente su gracia. Pero va a haber un día en que los hombres pecadores ya no van a conocer su gracia, sino que se va a manifestar su ira. Vamos a otro pasaje en el Antiguo Testamento. Quiero que miremos Nahum, el libro de Nahum. Nahum capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Nahum. Amén.
Profecía sobre Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? La ciudad a la que fue Jonás a predicar. Nínive se arrepintió en algún momento, pero después en Nínive estaban los hombres más sanguinarios y crueles de aquel entonces, en Asiria. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Cómo así? Esto es terrible. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad del torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados, las montañas pequeñitas, se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Una piedra que se quiere hundir en la tierra. Ese es el espectáculo tan terrible de la ira de Dios, que aún los montes se quieren esconder de su presencia. Pero vean el versículo 7. Vean el versículo 7. Jehová es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados de su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyuntas. ¿Cómo así que el versículo 7 nos dice que Jehová es bueno? ¿Cómo puede un Dios bueno hacer cosas tan terribles como las que la Biblia describe? ¿Cómo puede un Dios bueno poner a los pecadores en el infierno? ¿No se supone que Dios es amor? Si Dios es amor, también Dios debe odiar, ¿sabías? ¿Cómo así? Si yo le digo a usted, hermanito, que yo amo a los niños, pero estoy a favor del aborto, ¿será cierto? ¿Cierto que no tiene sentido? Si yo digo que amo a los niños, odio el aborto, lo odio. Si yo digo que amo a los judíos, pero que me parece espectacular lo que Adolfo Hitler les hizo en los campos de concentración, en el holocausto de los judíos, ¿será cierto que yo amo a los judíos pero estoy a favor de sus enemigos? No es cierto, ¿verdad? Si tú amas, tú también odias ciertas cosas. Amamos a Dios. En cuanto más odiamos el pecado, si se dan cuenta que más estamos amando a Dios. Despreciamos el pecado. ¿Por qué? Porque estamos amando más a Dios. Y estamos amando a Dios, ¿por qué? Porque estamos despreciando el pecado. Si tú dices que tienes una relación con Dios nueva, tú también tienes que tener una nueva relación con el pecado. El pecado que antes amabas, ahora lo aborreces. Y el Dios que antes aborrecías, ahora lo amas. ¿Sí se dan cuenta cómo odiar y amar están ligados? Van de la mano. Entonces, este pasaje que nos muestra aquí a este Dios es un Dios terrible, hermanos. Este versículo que dice, miremos el versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación,
Dice la Biblia clarito, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Es decir, no es que Dios va a tratar de vengarse de sus enemigos y se le van a escapar unos. ¿Sí? Como que Él va a tener que tomar venganza 2 veces. Primero por estos y luego por estos. Sino que, como dice ahí unas palabritas antes, Jehová, Él hará consumación. Él va a terminar su venganza, Él la va a ejecutar perfectamente. No se le va a escapar nadie, ni uno solo se le puede escapar a su ira y a su juicio. Entonces, hermanos, frente a este panorama terrible, ¿cómo podemos decir que Dios es amor? ¿Será cierto? Hoy día hay mucha controversia en cuanto al amor de Dios, porque algunos dicen que Dios simplemente odia al pecador y ama a los cristianos. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios en la Biblia se expresa con una palabra mejor, y es la palabra gracia. Gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, siempre estamos hablando del mismo término, el amor de Dios. La gracia de Dios es el amor de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el amor de Dios que nosotros no merecemos, porque somos pecadores. Somos tan pecadores, tan malos somos, tan impíos somos, que hacemos despertar en Él esa naturaleza que se aira contra el pecado. Hermano, de verdad tenemos que ser muy malos para que Dios esté airado contra nosotros todos los días de nuestra vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios reposa sobre él. Juan 3:36. Hermanos, tenemos que ser muy pecadores. ¿Saben cuál es el problema? Que somos ciegos. Somos ciegos y no vemos el pecado. Yo me encuentro con lo mismo siempre. Con esto que lo voy a decir, siempre me encuentro. Cada vez que yo tengo un adolescente frente a mí y vamos a hablar del pecado, lo único que yo encuentro es risa. La persona se ríe. Le parece que es muy gracioso. Le parece que es chistoso. Cuando empezamos a hablar y yo le digo, jovencita, ¿tú crees que eres pecadora? Lo primero que hace es reírse. Y dice, sí, yo soy pecadora. Y empieza como a acordarse de sus maldades y dice, uy, yo soy tremenda pecadora. En el fondo se está enorgulleciendo de su maldad. Es raro que una persona tú le digas, oye, señor, señora, tú eres un pecador, y que la persona diga con vergüenza, agachando su cara, sí, yo soy un pecador. Casi nadie. Normalmente las personas se acuerdan de su maldad y se ríen y lo ven como algo chistoso, algo que es bueno. Hermanos, cuando se habla del pecado, no puede haber lugar a la risa. Cuando hay risa, cuando tú le estás hablando a alguien del pecado y esa persona se ríe, tienes que saber ciertísimamente que en ella o en él no hay arrepentimiento. Porque un fruto digno del arrepentimiento es la tristeza que es en un Dios. Hermano, señor, señora, escuche, usted ha fallado contra Dios. ¿Cómo puede estar tan feliz? ¿Cómo puede estar tan contento? ¿No debería usted estar triste? Como en su momento hicieron los de Nínive, sobre polvo y ceniza, cubrieron con vestiduras y se lamentaban y me rogaban a Dios, ten misericordia. Eso es arrepentimiento. Pero mientras yo me siga complaciendo en mi maldad, no me he arrepentido, sigo siendo el mismo terrible hombre pecador, la misma terrible mujer pecadora. Somos ciegos los hombres. Ayer yo meditaba un poquito en lo que dice el Señor en Mateo 6 acerca de la lámpara del cuerpo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, lo que van a ver en ti son tinieblas. Y Jesús dice algo que es un poquito enredado. Él dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cómo serán las mismas tinieblas? ¿Cómo serán las mismas tinieblas? Les voy a explicar un poquito eso. Imagínense por un momento, cuando la Biblia se refiere a los ojos y se refiere al cuerpo, ahí cuando Cristo se está refiriendo a eso, no se está refiriendo en un sentido humano, ¿sí? De la carne, de los órganos de los ojos, sino que tiene un sentido espiritual muy bonito.
muy importante, y es este. Imagínese que usted tiene sus ojos de cristal, ¿sí? De cristal, de vidrio. Tiene sus ojos de vidrio. A través de esos ojos de vidrio usted va a tratar de mirar a Dios. La luz de Dios va a entrar en usted. Pero ¿qué pasa si esos ojos no son de vidrio, sino que están llenos de mugre, que están sucios, llenos de tierra y de podredumbre? Cuando usted quiera mirar a Dios, aunque esté mirando, tratando de mirar a Dios cara a cara, la luz de Dios no va a entrar en su vida. Entonces, si usted mira las cosas correctamente, la luz de Dios va a entrar en usted. Pero si usted tiene una perspectiva errada de cómo son las cosas, la luz de Dios no va a entrar. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La Biblia nos muestra este panorama de un Dios terrible y de pecadores terribles. ¿Por qué la ira de Dios es terrible? Porque el pecado es terrible, no por otra razón, ¿sí? Ahora, nosotros queremos conocer a este Dios, queremos acercarnos a este Dios, pues Dios va a mirar nuestro corazón, nuestras intenciones. Y si yo tengo una perspectiva diferente del pecado, mi ojo es malo. Mi ojo es malo cuando yo considero una cosa ligera mentir. Mi ojo es malo cuando yo considero una cosa ligera usar el nombre del Señor en vano. Mi ojo es malo cuando yo considero ligero robar. Mi ojo es malo cuando yo considero ligero fornicar. Mi ojo es malo entonces porque no tengo la correcta perspectiva de lo que la Biblia me dice. El pecado es terrible, hermanos. No es exagerada la respuesta de Dios, exagerado es nuestro pecado y merece una justa retribución. Dios no va a dar menos de lo que debe dar de su justicia, pero tampoco va a dar más. Bueno, terrible, ¿no? Leyendo acerca del amor de Dios, hermanos, encontré 23 pasajes del Nuevo Testamento donde se explica el amor de Dios de una manera muy clara, pero hay un pasaje y quiero invitarlos a que vayamos a ese pasaje. Se encuentra en Romanos capítulo 5, desde el versículo 6 en adelante. Antes de leerlo, quiero terminar de ponerlo en el contexto de este pasaje, para que lo podamos entender. Encontramos acá que la ira de Dios es real, es verdadera, y es imposible huir de la ira venidera. Como le decía Juan el Bautista a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nadie puede huir de la ira venidera. Y hemos entendido también que la ira de Dios no es exagerada. Cuando Cristo entra al templo y purifica el templo, saca a los mercaderes del templo, Él empieza a hacer milagros allí en ese lugar y empieza a predicar. Y tan atrevidos son los fariseos, tan atrevidos son, que van y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te crees que eres? Yo te pregunto a ti, ¿tú le vas a poder decir eso a Dios? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad pones tú a los hombres en el infierno? ¿Tiene Dios la autoridad? Él nos creó. Por el simple hecho de habernos creado. El hecho, hermano, el simple hecho de que usted se siente a su mesa, a la mesa, a comer su almuerzo, y usted no le dé gracias a Dios, demuestra lo malvado que es su corazón. Porque habiendo conocido a Dios, su eterno poder y deidad, no le conocieron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Cómo es posible que usted se embuta la comida, perdóneme la palabra, y se olvide de que hay un Dios en los cielos que le ha provisto a usted el alimento? No más, mira que solamente con el hecho de sentarme a la mesa y devorar el alimento, ya estoy pecando. Soy un ingrato. Soy un ingrato. Debo darle gracias a Dios por la comida. Debo darle gracias a Dios por mi empleo, por mis hijos. Una persona que vive renegando y renegando y renegando y renegando de todo lo que tiene es una persona que está en pecado. Es un desagradecido.
Aunque estuviera enfermo, aunque estuviera pobre, aunque no tuviera nada, sigue teniendo la obligación de darle gracias a Dios y de adorarlo. Aunque no tenga nada, está en la obligación, porque Dios es digno de su adoración. Así Dios no le dé nada. Ahora, Dios nos lo ha dado todo, hermanos, y reconocemos su bondad. Nadie puede decir que Dios es malo. Todos sabemos en nuestro corazón que Dios es bueno. Aún el ateo, aún el satanista, aún sus enemigos reconocen: Dios es bueno. Dios es bueno. Pero no es simplemente que Dios sea bueno y porque Él es bueno va a acoger a los pecadores contra los cuales está preparando su venganza, su ira, y los va a meter al cielo porque Él es bueno. Si Dios hiciera eso, si Dios dejara de castigar al pecador, Dios ya no sería bueno. Dios ya no sería justo. Es necesario que la ira de Dios sea satisfecha completamente. Su justicia debe ser satisfecha y alguien debe morir por el pecador. Alguien debe ocupar ese lugar. Y ese alguien no debe tener pecados. No puede tener pecados. Ya no sirve, ya no es aceptable como sacrificio. Debe ser puro, sin mancha, y como dice Hebreos, más sublime que los cielos, para poder ser aceptado como una ofrenda por el pecado. No se acepta cualquier ofrenda, y no se acepta de cualquier manera. ¿Tú no te has puesto a pensar en esto? ¿Por qué Jesús tenía que sangrar? ¿Por qué? Porque simplemente el Padre no lo atormentaba y lo hacía sufrir. Porque simplemente no le causó una herida dolorosa. Pero ¿por qué tenía que sangrar y derramar hasta la última gota de sangre? Porque así lo pedía la justicia de Dios. No se aceptaba menos para poder salvar a los pecadores. No se aceptaba menos que ese sacrificio completo de la sangre del Hijo de Dios. No se podía. Se necesitaba esa medida justa. No fue exagerado tampoco el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros contemplamos los horrores de la cruz, cuando nosotros contemplamos la corona de espinas, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies. Y hermano, mira, el hecho de que yo te esté hablando de los clavos de Cristo y de la corona de Cristo, y que tú estés indiferente, habla mucho de la maldad que hay en tu corazón. Hermano, nos tiene que estremecer y hacernos temblar el solo hecho de recordar el sacrificio que Cristo tuvo que pagar por nosotros. Sus manos, tan sensibles como son, las manos hermosas de un carpintero, atravesadas por unos clavos oxidados, y sus pies para sostenerlo expuesto en el aire, como Él le dijo a los apóstoles: así como Moisés fue levantado, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y así como todos miraban a la serpiente que Moisés tenía, cuando ellos eran picados por serpientes, los hombres miraban a esa serpiente y encontraban la sanidad. Así nosotros los hombres, cuando vemos al Cristo levantado, encontramos la salud para nuestras almas. Y podemos decir, como dice el profeta Isaías: por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? ¿Curados del cáncer? ¿Curados de la lepra, de la enfermedad? Hermano, le estoy describiendo la peor de todas las enfermedades, el pecado. Hemos sido curados, pero era necesario que hubiera una llaga. Y la Biblia no dice que Él tuvo una llaga, Él dice que Él era una llaga. Por su llaga, Él todo era una llaga. Fuimos nosotros curados. Ahora uno contempla los horrores de la cruz, indecibles. Existe incluso un estudio médico acerca de cómo fue la muerte de Cristo en la cruz, y en él se describen varios aspectos que uno no pasa por alto. Uno de ellos es la fiebre tetánica. Cuando usted o uno de sus hijos se chuza un pie con una puntilla, lo que hacen normalmente, si esa puntilla está oxidada, es llevarlo a un centro de salud, preguntarle si tiene la vacuna antitetánica o si no se la aplican, porque usted se puede morir por eso, por el óxido. La infección que produce el óxido dentro del cuerpo es terrible. Ahora usted sabe lo que es tener 3 fierros dentro del cuerpo que no fueron desinfectados ni esterilizados,
y estar allí usted colgado durante horas. Cristo experimentó, médicamente tuvo que haber experimentado una fiebre tetánica horrible. Los clavos que perforaron acá sus sienes, según la medicina, cuando una persona recibe ese castigo, su rostro se hincha 2 o hasta 3 veces más. Entonces estamos contemplando, hermanos, la imagen de un hombre totalmente desfigurado, que cuando sus enemigos pasaban, lo miraban y dice la Biblia que meneaban la cabeza y decían: se encomendó a Dios, que Dios lo salve. Un espanto era para los hombres. Nosotros lo vemos sin atractivo para que lo deseemos. Este Cristo, que tiene que sufrir los horrores de esta muerte tan terrible en esa cruz, sin embargo no le tenía miedo a esa cruz. Cuando él en el huerto del Getsemaní ora y dice: Padre, pasa de mí esta copa, no está hablando de la cruz. ¿Por qué? Porque siglos más tarde y años más tarde los propios apóstoles tuvieron que ser crucificados. Ellos mismos tuvieron que ser colgados de un madero, y algunos de ellos fueron colgados en una cruz y luego les prendieron candela vivos para alumbrar las calles de Roma. Según la historia, al apóstol Juan lo metieron 3 veces en aceite. A Pedro lo clavaron, lo crucificaron de cabeza. A Andrés lo crucificaron como una X, así, porque ellos decían: no soy digno de morir como mi Salvador. Pero ellos enfrentaban la muerte, y la historia cuenta que los mártires cristianos, cuando iban a ser atormentados, cantaban alabanzas, cantaban canciones. ¿Cómo es que Cristo sabe que viene la cruz y dice: pasa de mí esta copa? ¿Acaso Cristo no era más valiente que sus seguidores? O sea, sus seguidores no eran más valientes sus seguidores que él. Hermanos, no. Cuando uno busca en la concordancia la palabra copa, entre los profetas siempre encuentran lo mismo: la copa de la ira de Dios. Y cuando uno mira en Apocalipsis, la copa de la ira de Dios completa. Entonces, lo que Cristo estaba a punto de beber en el huerto del Getsemaní no era simplemente el sufrimiento causado por los romanos y por los judíos, era la terrible, inclemente, implacable, completa ira de su propio Padre. Este Dios terrible que ejecuta venganzas, que hace todas estas cosas, se ha volteado contra su Hijo y ha descargado toda su ira. Es terrible. Y algunas personas dicen: uy, Dios no pudo haber hecho eso, Dios no pudo haberlo hecho. Dios lo hizo. De esa manera se abrió el camino de la salvación a los hombres. De esa manera Cristo salvó a los pecadores. Acuérdense lo que dicen aún: ¿quién podrá estar de pie delante de este Dios? Y Cristo dijo: heme aquí, como está escrito de mí, Señor, yo me pongo frente a los hombres. Y hermanos, yo no sé cómo decirles eso, pero si toda la humanidad hubiera sido condenada y estuviera en el infierno, aún así no se justificaría una sola gota de la sangre de Cristo. No merecemos, toda la raza humana no merece que su precio sea la sangre del Hijo de Dios. No valemos una gota de su sangre. No valemos una gota de su sangre. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 6. Y aquí el apóstol Pablo lo dice mejor que yo, mejor que cualquiera. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. De pronto alguien se atreva a entregar su vida por alguna persona buena, de pronto. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí el Evangelio aparece en su forma más pura y más clara, ¿no? Nosotros, siendo débiles en la carne, Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. Si acaso tú de pronto das la vida por alguien bueno, pero no la vas a ir a dar por un hombre malo. Pero Cristo, siendo santo, hermoso, siendo tan bello, da su vida por los pecadores. Y lo que dice el versículo 9 es la única y la más grandiosa esperanza, la única que necesitamos y la única que tenemos. Pues mucho más, estando ya justificados, ya estamos justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, la ira que tú y yo merecíamos, justamente, no es una ira excesiva, ya vimos, es la justa medida de nuestros pecados, la implacable ira de Dios. Esa justa ira de Dios vino a parar sobre un inocente que quiso tomar nuestro lugar. Él se ofreció, como leíamos hace 8 días, Él se ofreció voluntariamente como sacrificio por el pecado. No fue obligado por el Padre, no fue obligado por la ira de Dios, porque a Él le ha placido mostrarnos su misericordia. Nos ha extendido los brazos y nos dice: hay gracia para ti. Isaías 55, uno de mis textos favoritos. El Señor dice a todos los sedientos: venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastas el dinero en lo que no es pan, nuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esta es la invitación de un Dios que es amor. El Salmo 34, 8 nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Esa es la invitación que Él nos hace. Hermano, yo una vez le decía a una prima: prima, ayer me comí una naranja. Ella dijo: ah, qué bueno. Entonces yo le dije: ¿la naranja estaba dulce o agria? Ella me dijo: no sé. No, tú tienes que saber, ¿la naranja estaba dulce o agria? Me dijo: no sé, no tengo ni idea. Y yo le dije: ¿cómo podría saber si la naranja era dulce o agria? Y me dijo ella: tendría que probarla. Yo le dije: entonces, ¿tú por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no pruebas a Dios a ver si es dulce o es amargo? No esperes a que otros te cuenten, tú, experiméntalo tú, prueba, ven, haz caso a lo que Dios te está diciendo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, busca a Dios mientras puede ser hallado, corre a Él y dile: Señor, yo quiero probar de tu gracia, yo no quiero bajo ninguna circunstancia probar tu ira frente a la cual las mismas piedras se esconden. Quiero conocer esta gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es necesario conocer la ira de Dios para poder conocer el amor de Dios. El amor de Dios que, como dice el apóstol Pablo, excede a todo conocimiento. Ni siquiera nos cabe en la cabeza. No somos aún capaces de comprender la anchura, la altura, la profundidad, la estatura del amor de Cristo. Tal vez nunca entendamos cuánto tuvo que sufrir Cristo en la cruz. No nos cabe en la mente siquiera. Como no podemos comprender la ira de Dios, tampoco podemos comprender perfectamente el sacrificio de Cristo. Pero sí podemos degustarlo, sí podemos probarlo, sí podemos saborear esa salvación, disfrutar de ella, venir y ver que es bueno Dios. Dichoso el hombre que en Él confía. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiero que inclinemos nuestros rostros.